Buenas noches. Vamos a versículo 15 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y en el versículo 15 dice lo siguiente: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si hacemos exégesis de esa palabra bronce bruñido, esta es una palabra mezclada, es una palabra en griego y es una palabra en hebreo. Son dos palabras juntadas en idiomas distintos. Y la parte de bronce aparece ahí como calcos en el griego original y se junta con la palabra Líbano, y que no es otra cosa que un metal que está en su punto de ebullición y que es muy rojo. Entonces dice que los pies son semejantes al bronce bruñido, ¿no? Sus pies están como carbonizados. Así lo ve en la revelación. Y dice ahí refulgente como en un horno. Esta palabra refulgente, que en el griego es un femenino, no se refiere entonces a los pies ni al bronce, sino se refiere al andar, cómo sus pies caminan. Y esto hace referencia a que la manera de caminar de Cristo es como si estuviera caminando sobre un horno, y por eso sus pies aparecen así como quemándose. Y la expresión espiritual que podemos obtener de eso, la interpretación que podemos hacer, es que el Señor, en efecto, en su ministerio, Él ha caminado sobre fuego. Su vida misma es una prueba, su vida misma es un juicio. Él mismo ha juzgado el mal sobre su ser. Hebreos 5:8 dice lo siguiente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Presenta a un Cristo que fundamentalmente aprende en medio del sufrimiento. Y esto es algo que, fíjense, no lo tenemos a veces muy claro. El sufrimiento siempre va a producir aprendizaje y va a producir obediencia. Cuando al creyente se le quita esas circunstancias de caminar como Cristo, que algunas veces tenemos que sufrir, entonces nosotros no crecemos. Y eso es una doctrina muy importante, porque hoy día se enseña que el cristiano no debe sufrir. Es todo lo contrario. Cristo en todo momento, Él dice que lo debemos imitar, que debemos andar como Él andó. Fíjense que el bronce que aparece ahí es porque el bronce siempre tiene una representación importante desde el Antiguo Testamento. El bronce aparece como las columnas del atrio. ¿Recuerdan qué es el atrio? El atrio es el cerco perimétrico del tabernáculo, que queda dentro de ese cerco perimétrico. Entonces las columnas que separaban esas cortinas del tabernáculo, todas esas columnas eran de bronce, resistentes a la corrosión, resistentes al óxido. Y el lugar donde sacrificaban a los animales era de bronce también. El Evangelio según San Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, ¿no? Mientras nuestra caminata y nuestro andar no incluya un andar bajo el sometimiento a Dios, al Padre, entonces no podemos nosotros juzgar al mundo. ¿Cómo vamos a juzgar a los demás si no somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos? Y ahí continúa diciendo, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16 del capítulo 1. Esos estruendos de muchas aguas no es otra cosa que las naciones. Dice que su voz se escucha entre las naciones como un gran sonido. Y eso lo que implica es que la iglesia es la que lleva la voz del Señor. Y Cristo habla a través de la iglesia. Por eso su palabra es estruendosa, porque se escucha en todo el mundo. Pero ¿a través de quién? De nosotros, a través de ustedes. Ustedes son el sonido de esas aguas. Siguiendo con la revelación de Dios glorificado, llegamos ya al versículo 16, vuelvan ahí a 1:16, continuamos con la revelación. Y ahora dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Primero detengámonos en esa porción que dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es lo que significa? Si vamos a Efesios 6:17, pueden ahí buscar en Efesios 6:17, dice lo siguiente, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿ya? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la primera interpretación correcta de lo que significa esa figura de Cristo. Hebreos 4:12 dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, en ese contexto de estas dos citas, vemos pues que esa espada que sale de su boca tiene que ver entonces con la palabra de Dios. Lo que sale de la boca del Hijo es su palabra y es bien poderosa su palabra. Cuando Él venga, cuando se está manifestando, lo que está diciendo es que su palabra tiene poder. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, que ya lo hemos visto más antes también. Y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entonces, otra vez, la misma imagen, no es que con la espada empieza a matar a la gente, ¿no? Sino que es el poder que sale de su palabra, y es el que destruye a las naciones. O sea, el Señor, con lo que Él diga, va a destruir a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, concluyendo, la imagen que está viendo Juan acerca que sale una espada de doble filo de su boca es el poder de su palabra. Ahora pues, analiza el rostro, ¿no? Analiza el rostro. Vamos al versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, creo que es muy evidente la expresión de que su rostro quema como el sol del mediodía, ¿no? En toda su fuerza justamente es al mediodía, y ahí al mediodía es cuando más arde el sol, ¿no? Apocalipsis 21, del 22 al 24. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Y el Cordero es su lumbrera. El Padre ilumina todo, y el Cordero, el Hijo, es la lumbrera, como la luna. El sol y la luna ya no serán necesarias porque estaremos alumbrados por esa potente luz que emana de Dios. Por eso es que Juan lo está viendo, dice que cuando lo vea Cristo glorificado, su rostro era como el sol al mediodía. Yo creo que nadie puede ver el sol directamente al mediodía. No, es tan dañino porque tiene tanta fuerza, pero él así lo está viendo. Esto está unido al versículo 20 del 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Concéntrense y traten de fijar esa comparación. Está diciendo que las estrellas son ángeles. Graben esa comparación que el mismo Jesús está interpretando de ese misterio. Y dice luego, y los 7 candeleros, las lámparas en sí mismas, son las iglesias. Entonces aquí hay 2 elementos. Hay iglesia y hay ángeles. ¿Qué significará toda esa figura de ángeles, ¿no? Entonces aquí hay 2 misterios juntos. Es el misterio propiamente de las estrellas y el misterio propiamente de los candeleros de oro. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en él. En griego, la palabra ángel viene de ángelo, y en hebreo su origen etimológico es malak. Tanto en el griego como en el hebreo, ángel significa enviado, ¿ya? Así que la palabra ángel es una palabra no de naturaleza, no que identifique un ser, la naturaleza del ser, sino que identifica una función del ser. Son cosas distintas, ¿ya? O sea que indistintamente, cuando dice ángel, se puede referir a un ser espiritual, sobrenatural, o también se refiere a un ser mortal, a un humano. Para ambos casos usa la palabra ángel, y eso lo vamos a ver aquí. Así que cuando ustedes vean en la Biblia ángel, puede referirse a un humano o puede referirse propiamente a un ser sobrenatural. Otro aspecto a tener en cuenta sobre los ángeles es que inclusive nosotros tenemos la facultad y la obligación de probar. Dice ahí, busquen Gálatas 1, del 8 al 9, pero si aún nosotros, a un ángel del cielo, o un ángel del cielo, mire,
Pero si aún nosotros o un ángelos del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Cuál es la misión de esas estrellas? ¿Cuál es la misión de esos mensajeros? ¿Cuál será su misión? Pues la función de las estrellas en toda la revelación que está teniendo Juan de Cristo es que esos ángeles están al servicio de la iglesia. Vamos a ver un poco más de ese arquetipo. Génesis 1:16. Recuerden que estamos viendo la parte histórica, ¿ya? La interpretación histórica de esa figura. Génesis 1:16 dice: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Sí? Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar. Esa es la función de una estrella, alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Esa es la función de una estrella. Luego, esa figura de la estrella que sirve para iluminar, entonces también es la función del mensajero. Vámonos ahora a Malaquías 4 del 1 al 2. Dice Malaquías 4 del 1 al 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, es decir, servirán como combustible. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé Sabaoth, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ahí está el rostro de resplandeciente del Señor, ¿no? Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, en sentido histórico, esos ángeles van a llegar como mensajeros para esas 7 iglesias. En sentido histórico, y hubieron 7 líderes en esos tiempos, ¿ya? Que guiaron la iglesia de esos tiempos. Ahora, en sentido profético, implica que ya no solamente el mensaje para ese tiempo, sino que además es para muchas épocas. Y también hay ángeles pequeños dedicados a otras cosas, como está en Mateo 18:10, que dice: miren, no tengan en poco a ninguno de estos pequeños, se refiere a los niños, porque les digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre, ¿no? Pero aquí la enseñanza lo que trata de destacar es que en los periodos de la iglesia, en sentido profético, siempre va a haber un ángel que determina el destino del pueblo de Dios. Apocalipsis 12 del 7 al 8 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y son expulsados a la tierra. Ese es en el evento del nacimiento del Mesías, porque Jesús iba a ser destruido, pero dice que Miguel peleó, arrojaron a Satanás y a sus huestes a la tierra, y de ahí empieza la persecución desde Cristo a toda la iglesia, ¿no? Pero hay una batalla, una época, un ángel que determina lo que está sucediendo en esa época en el sentido sobrenatural. Bien, finalmente, el sentido arquetípico de las 7 estrellas, ¿cuál es? Eso está en Zacarías 4. Volvió el ángel, Zacarías 4:1, volvió el ángel, todo como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y le respondí: he mirado y aquí un candelabro, la interpretación del candelabro, ¿no? Y el candelabro lo está mostrando en el sentido de que en ese tiempo el pueblo iba a ser restaurado, pues, porque para eso salieron de Babilonia, que en ese tiempo ya habían pasado los medos persas, salen de ahí a restaurar Jerusalén, y la visión que le muestra, ¿no?, es de que un candelero, que es el candelero, es el pueblo que va a ser restaurado por Zacarías, por Nehemías, por Esdras, por Ageo, ¿no? Y dice: todo de oro con un depósito encima, que es el tubo central, que no es otra cosa que la iglesia, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, con esto de Zacarías volvemos otra vez a la imagen de la interpretación de Cristo glorificado que hace Juan. Y Juan escribe que la interpretación que hace el mismo Jesús, basándose probablemente también en Zacarías, es de que los candelabros son la iglesia, las estrellas son los mensajeros, que pueden ser sobrenaturales o pueden ser líderes. Y dice que ellos son los que alimentan a la iglesia. Si quisiéramos resumir ese misterio, ¿cómo lo resumiríamos? De que lo que está viendo Juan es que en efecto Jesús obra siempre a través de la iglesia, que garantiza que el alimento para la iglesia es genuino, ya sea con ángeles sobrenaturales
o ya sea a través de personas que Él ha levantado a lo largo de la historia, con lo cual la iglesia, el alimento de la iglesia está garantizado. Y la visión, digamos, global que pueden tener ustedes es entender que al final Cristo vendrá por una sola iglesia, que hay distintas etapas de la iglesia que permanecen hasta nuestro tiempo, que hay distintas variantes del cristianismo, claro que lo hay. No podemos ser ciegos y decir, yo, el evangélico, soy el único que me voy a salvar. ¿Ok? Entonces hasta ahí nomás. En la próxima clase profundizaremos algunas partecitas que han quedado al aire, pero hasta ahí nomás. Dios los bendiga.